incluso esperábamos a lo mejor que pudiera aspirar a la Champions, pues al final desciende, ¿no? Entonces yo creo que ahora el gran problema que tenemos, y termino rápido, es precisamente que se tiene que hacer un sistema de juego coherente y sobre todo que sea un poco fiel a lo que es la historia de este club. Este es un club, los que estáis aquí, los aficionados, la gente que va a la Romareda, a la que le gusta el buen juego, que le gusta el toque, que le gusta la verticalidad, que le gusta, digamos, también un equipo pundonoroso, un equipo que mezcle orden, talento y disciplina. Entonces, bueno, yo no sé si tenemos el entrenador adecuado, tenemos que pensar que sí, y realmente yo no puedo decirle lo que tiene que fichar, pero desde luego lo que sí tenemos que tener claro es un poco eso. Y, hombre, y el equipo en este momento, realmente, como decíais alguno de vosotros, necesitaría jugadores en todas las demarcaciones. Porque, por ejemplo, el año pasado tuvimos, yo llevo muchos años viviendo aquí, como vosotros, claro, yo no recordaba, y no quiero faltarle a ningún portero, no recordaba un portero tan inspirado como el que hemos tenido. Es decir, o sea, hemos visto, hemos tenido muchos, pero no hemos tenido muchos como ese portero. Ni Juanmi, ni Cedrún, que son buenos amigos. Es decir, es un portero que estuvo en un estado de iluminación maravilloso, o sea, ha sido espectacular. Quiero decir, entonces, bueno, ¿qué necesitamos? Bueno, yo creo que necesitamos un montón de cosas, pero sobre todo lo que necesitamos es, digamos, un concepto general y teniendo en cuenta que el mercado es muy exigente, bueno, se tiene que comprar lo que se pueda. Y luego yo creo que también hay una cosa fundamental para mí. Yo creo que tenemos que cuidar muchísimo la cantera en un sentido de que tenemos que darle la importancia que tiene, tenemos que promocionarla en condiciones, tenemos que establecer un discurso y una forma de trabajar que a veces aquí, empezando por el propio aficionado, ni siquiera respetamos a los jugadores de la casa. No se trata de que los jugadores de la casa tengan que tener, digamos, un estatus especial, pero sí es muy importante que nosotros creamos mucho en la cantera y que ayudemos a crear, digamos, perdóname la frase que es un poco ampulosa, una especie de cantera de campeones desde abajo, porque es que si no, no tendremos equipo, o sea, no tenemos dinero, pues eso lo necesitamos muchísimo. Y yo veo que a veces nos falta ese cariño, o sea, al final resulta que Cani era muy bueno, pero es muy bueno en el Villarreal, aquí no era tan bueno. Zapater es muy bueno en el otro sitio, pero aquí lo estábamos cuestionando sistemáticamente. Seguimos viendo y siempre tenemos ese problema. Y yo creo que una cosa que yo siempre he notado es que nos falta un poco arropar más a los nuestros, de verdad, ¿no? Seguir creando, ellos por supuesto con su juego, pero también los aficionados, también la directiva, digamos, todo el zaragocismo, seguir creando un poco mitos vivos, mitos fundamentales, como pueden ser Juan Señor, como pueden ser José Luis Violeta, como puede ser Carlos Lápez. Necesitamos, hombre, no todos han llegado tan lejos, pero también nosotros tenemos que colaborar un poquito más, con un poco más de convicción y de fe, ¿no? Estamos en el mercado de fichajes, y no de Zaragoza, en los jugadores, la filosofía, el entrenador, en fin, un poco todo esto. A nivel de lo que se está haciendo hasta ahora y de lo que parece que se va a hacer, ¿cuál es tu opinión sobre el presente y el futuro más inmediato del Real Zaragoza? Hombre, es que yo creo que cuando se habla de filosofía, de lo que debe de fichar el Real Zaragoza, se pueden analizar varios aspectos, ¿no?, en ese sentido. Yo creo que el principal error que tuvo Agapito Iglesias cuando llegó al Real Zaragoza fue precisamente cambiar la filosofía de fichajes del Real Zaragoza. El Real Zaragoza históricamente siempre se ha caracterizado por fichar gente joven, con proyección revalorizable, que lamentablemente al final siempre, la mayoría han tenido que ser vendidos. Y ese fue el primer cambio que origina Agapito Iglesias cuando llega al Real Zaragoza. Si en ese momento había más poder inversor dentro del club, lo lógico hubiera sido mantener esa misma filosofía, al tener más poder en cuanto a poder tener un desarrollo económico mejor, podías haberte movido mejor dentro de ese mercado de fichajes de gente joven y posiblemente esos jugadores que anteriormente en 2 años tenías que vender, podías haberlos mantenido durante más tiempo y venderlos más tarde, obteniendo mejores beneficios de esos jugadores. Pero se equivocaron los conceptos, se equivocaron los términos y empezó a traerse gente que ya no tenía recorrido dentro del mundo del fútbol y que por lo tanto ya no entraba dentro de esa filosofía. Y ese para mí fue el primer error que tuvo Agapito Iglesias y la gente que le rodeaba. Otra cosa ya es la filosofía de juego y evidentemente lo deseable sería que el Zaragoza fiche jugadores un poco pues con el gusto de fútbol que ha tenido siempre el aficionado en la Romareda. Lo que pasa es que yo no sé hasta qué punto esto va a ser posible con el escaso margen de dinero que se tiene y por otro lado no tenemos que olvidarnos de una cosa. Antes cuando estábamos hablando del tema de ilusión e interés, yo creo que más que ilusión lo que hay es interés, porque el aficionado siempre va a tener interés por lo que vaya a hacer el Real Zaragoza. Somos zaragocistas y siempre vamos a seguir, vamos a apoyar, haya mejor, peor equipo
Otra cosa ya es que tengamos ilusión. Yo no sé hasta qué punto se puede definir de ilusión la situación actual del Real Zaragoza y realmente se puede decir que el aficionado tenga ilusión. Lo que sí que tenemos es interés por ver qué es lo que va a venir. Y yo no sé si con los planteamientos que tiene que tener este club en los próximos años, que sobre todo desde un punto de vista deportivo va a ser la permanencia, eso va a estar o puede combinarse mucho con el hecho de jugar bien al fútbol. Yo creo que para empezar, desde luego lo que tiene que ser es un equipo solvente, muy seguro, defensivamente muy serio, no lo que era la verbena del año pasado durante la primera vuelta, y esa va a ser la primera base del Real Zaragoza. Y yo creo que nos vamos a tener que acostumbrar a cambiar un poco esa filosofía, porque va a ser difícil que el Zaragoza en los próximos años juegue bien al fútbol. Yo creo que sobre todo lo que tiene que ser es eficaz, porque la eficacia está en que el Zaragoza en estos próximos 6 años no vuelva a descender, porque si no el plan de viabilidad se nos viene abajo. Los temas se van mezclando y vamos a seguir con los micrófonos inalámbricos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Me llamo Juan Antonio. En el foro escribo poquito, pero suelo firmar como @10. Me ha gustado mucho la opinión que ha mostrado Jeremy Noz cuando habla de su conversación con José Luis Melero. Creo que es muy importante, si queremos saber dónde queremos ir, conocer muy bien el pasado. Yo tengo cierta edad, me parece que soy de los mayores que hay en esta sala. ¿Tú crees? Parecido. Y es muy interesante y en cierto modo tranquilizador también saber que los 5 grandes momentos que ha tenido el Zaragoza en su historia, desde los magníficos hasta nuestros días, siempre han venido dados por una forma de actuar muy parecida. Yo recuerdo que Marcelino dijo hace unos meses que el Zaragoza era un club al que le faltaba filosofía, al que le faltaba un camino. Yo creo que el Zaragoza sí que tiene ese camino trazado y ciertamente esos 5 grandes momentos, me refiero a los magníficos, me refiero a los zaraguayos, los 80 de Ben Hacker, la Quinta de París y si queremos también pues la Copa del Rey del año 2004, siempre han surgido esos momentos después de situaciones de crisis, de descensos, de quiebras. Es decir, esto no es nuevo, de verdad. Tranquiliza mucho conocer la historia del Real Zaragoza porque desde su fundación en el año 32 hasta nuestros días ha pasado por situaciones mucho más complicadas de las que está pasando ahora mismo, creedme, de verdad. Y por eso creo que es muy interesante conocer la historia del Real Zaragoza porque ayudará mucho a ver el futuro con tranquilidad o por lo menos con realismo y ahí yo creo que también tiene mucho que hacer los medios de comunicación. Creo que hemos llegado a un punto en el que hay demasiada opinión y yo sí que he hecho en falta cierto componente pedagógico, cierto componente didáctico, de mostrarnos, de enseñarnos, de contarnos cuál ha sido la historia del Real Zaragoza, aprovechar efemérides, contarle a toda la gente, sobre todo a los niños, que es un área de nuestra población, de nuestra sociedad muy importante, y me gustaría que supierais que un niño, para ser zaragocista hoy en día es muy difícil serlo, porque el Real Madrid y el Barcelona marcan mucho camino, pero para un niño zaragocista ver, por ejemplo, a una persona como Canario, que se acerca a ellos y les cuenta cómo vivió él aquel partido contra el Leeds en Gran Bretaña y hacerles saber que el Zaragoza no ha nacido antes de ayer, sino que tiene más de 75 años, casi 80 años de historia y que ha vivido situaciones de todo tipo, eso ayuda mucho sobre todo a hacer zaragocismo. Y a la hora de fichar, que era el tema que planteabas, Paco, desde luego el camino está trazado. Gente joven, gente con hambre y gente que quiera triunfar en el Zaragoza. Luego se irán o se quedarán, porque muchos que vinieron aquí para marcharse al final se quedaron y han pasado a formar parte de la historia del Real Zaragoza. No, a mí, al hilo de lo que estás comentando, que creo que tienes mucha razón con el tema de la historia, cuando estás hablando de que hay que potenciarla, hay que conocerla, yo creo que quien primero tendría que plantearse ese tema es el propio club, que yo creo que desde luego no hace nada por conocer, por promocionar esa historia y por darla a conocer y porque realmente a la gente le resulte interesante. O sea, yo creo que el club es el primero que en ese sentido ni se hacía antes con Alfonso Solans, ni se hacía ni siquiera antes de la llegada de las sociedades anónimas, y ahora se hace mucho menos y se ha podido ver con detalles como, por ejemplo, el tema del escudo, que desde luego daría mucho para hablar. O sea, yo creo que el primero que no cuida su historia es el Real Zaragoza. Se hizo un museo en un determinado momento, el museo está abandonadísimo, y creo que ese sería un punto muy interesante, ¿no? Aunque nos estamos yendo del tema del que estábamos hablando. Que no, si no vamos a mezclar, o sea, de aquí pero bueno, ya que lo has mencionado tú, aparte de la prensa, aparte de la radio, aparte de los periódicos, quien primero tiene que saber cuidar su propia historia es el propio Real Zaragoza. Sin duda, pero creo que puesto que estamos en un ámbito de comunicación me parecía apropiado hacer esa reflexión. Luego le preguntaré a Sergio Melendo por alusiones también y a Antón Castro. No, yo quería decir, y no es porque me toque directamente, perdonad,
Hombre, vamos a ver, yo creo que a lo mejor al Zaragoza lo que le falta es un poco de continuidad en la difusión de la historia del Zaragoza, pero esta directiva hizo una exposición que costó muchísimo dinero, Pero no nos podemos quedar solo en eso. No, ya, pero quiero decir, vamos a ver, se hizo, o sea, costó un montón de dinero, se puso en marcha un montón de gente, se hicieron un montón de cosas, pasaron por la exposición 85.000 personas, trabajaron en esa exposición 300 personas de la ciudad. Hombre, todo es mejorable. Yo he visto la exposición del Barcelona y pues no tiene nada que ver, pero realmente se hizo un esfuerzo de traer nuevas tecnologías, o sea, no es por nada, pero quiero decir, yo no creo, si somos un poco justos, creo que no podemos decirle a esta directiva, con todos los errores que ha tenido, que no ha tenido ese prurito.